Segundo tramo aquí en Campaña, estamos recibiendo al intendente de Salto, Germán Coutinho. Quiero preguntarle por algo que mencionamos en el final de nuestro pasado bloque. ¿Por qué se hace tan difícil para un político del interior, en particular del norte del país, darse a conocer nacionalmente? Si usted tuviera los índices de aprobación que tiene en Salto en Canelones, quizás nadie estaría discutiendo, hasta podrían pensar en usted como candidato a presidente en el corto plazo. ¿Por qué es tan difícil? Porque hay dos países, el sur y el norte. Hay dos países. Sin ninguna duda, hay dos países. Que lo que estamos también contemplando nosotros en nuestro programa de gobierno es eso. No es lo mismo la salud aquí que allá, no es lo mismo la educación acá que allá, no es lo mismo los índices de producción o de destino de recursos en cada uno de todos los rubros. Por lo tanto, me parece que claramente también es un tema fuerte para poder posicionar lo que queremos hacer en el norte y va a estar en el programa de gobierno de Pedro. Pero después también hay realidades. Yo puedo poner grandes ejemplos. Yo siempre digo que lo que sucedió con la distribución de recursos en el tema OPP con presidencia, en donde se generó todo el hecho... Aquellos 15 millones de dólares. Yo sigo diciendo que hasta no fue un tema político, fue un tema nuevamente de sur y norte. Artigas tuvo 5.000 inundados, tuvo evacuados y hay gente que todavía no volvió. Y aquí las lluvias, que fueron intensas, que fueron complicadas, inmediatamente en un contexto se generó rápidamente el recurso, rápidamente la acción y claro, porque está en otro escenario de contexto en esta zona y era una lluvia que estaba todos los días en los medios y no aquella. ¿Se entiende? Y claramente, yo vivo en un departamento de 14.000 kilómetros cuadrados, 5.000 kilómetros de caminería. Y Salto es la ciudad más poblada después de Montevideo, con 104.000 habitantes. Después en los 14.000 kilómetros cuadrados viven 26.000. Hay que hacer 5.000 kilómetros en los caminos para llegar a 26.000 salteños. Se genera una problemática. Nosotros estamos arreglando las policlínicas, fue de Cayetano, de Punta de Valentín, vamos a levantar una en Pueblo Ramos, buscamos fortalecer los vínculos con las escuelas, buscamos generar todo un escenario con las comisarías. Se hace diríamos, una inversión pública social desde lo departamental y de lo municipal para las coberturas de todo lo demás que falta. Hay realidades, es distinto el sur y el norte. No es lo mismo no tener frontera que vivir abrazado de la Argentina o vivir abrazado del Brasil. Son temas reales, son temas distintos. No hay 19 patrias, hay una patria sola. Los sueños de los uruguayos son los mismos en Bella Unión y en el Chuy, pero a la hora de ver cómo podemos ser más precisos, tenemos que buscar esa precisión y ver que realmente estamos distribuidos en formas distintas y que las realidades muchas veces son muy distintas. Y como dirigente del Partido Colorado, ¿no hace un mea culpa acerca del relacionamiento que tuvo muchas veces el Poder Ejecutivo cuando el Partido Colorado estaba en el gobierno con las intendencias? Porque hay quienes dicen, y lo he escuchado a algunos intendentes que en realidad son de otras filas, no son del oficialismo, en realidad nosotros tuvimos un buen relacionamiento con el Poder Ejecutivo. Claro. En cuanto ha cumplido siempre con el otorgamiento de recursos. Tuvo la polémica esta por los 15 millones de dólares famosos esos, pero digo, el relacionamiento, la idea que hay es que el Frente Amplio está en el gobierno, el relacionamiento con el Congreso de Intendentes es mejor y la distribución de recursos ha mejorado. ¿Hay un mea culpa, un reconocimiento de que hubo una equivocación quizás en aquella oportunidad? Yo creo que Mujica con los intendentes ha tenido un gran relacionamiento y ha jerarquizado el Congreso de Intendentes y lo ha puesto como segunda línea de gobierno. Eso es una realidad. Eso es una clara realidad, inocultable. Eso está obligando al próximo presidente de la República a que esto siga así. Sea cual sea. Sea cual sea. Ha jerarquizado el Congreso de Intendentes. Pero el Congreso de Intendentes está vacío en un montón de contenidos como para poder ser una potencia como tal. En ese relacionamiento tiene que empezar a seguir creciendo para poder no estar dependiendo de voluntades. ¿Se entiende? En ese escenario me parece que este gobierno dio los primeros pasos. Pero todos fueron distintos, digo, también si empezamos a hablar, lo que estamos hablando es relacionamiento, pero en todo el interior, digo, de diferentes maneras, los MEVIRES, universidades, policlínicas, liceos, escuelas, siempre se ha potenciado y lo que estamos hablando ahora es desde el Congreso de Intendentes un relacionamiento puntual con un escenario en donde hay una participación también en varios contextos. Yo no digo que mejores ni peores, distintos y sí jerarquizados. También el Congreso de Intendentes cuando define su mancha y decide y soluciona la guerra a las patentes, pasó a ser un organismo más jerarquizado, porque la gente antes nos veía como los que no éramos capaces de solucionar un tema de esas características. Y creo que ahí ganamos en prestigio, más allá de que
ya no van o no genera la expectativa que generaba aquella guerra de patentes, ¿no? Pero fue un tema importante. Pero claro que sí, yo siento que siempre alguien hace las cosas por primera vez, pero hago un buen revisionismo hacia atrás y miro con expectativa siempre el futuro. Pero el presidente es tal cual, hay una relación con el presidente. Después, como en todas las cosas, hay ministros que uno los ve todos los días y hay mucha impronta. Sí. Lo que habría que ver es cómo más lo dejamos sujeto, diríamos, o de características de ese sentido, que no dependa tanto de las relaciones, claro. Porque ellos se llevan bien con nosotros, pero nosotros nos llevamos muy bien con todos, claro, ellos también. Tabaré Vázquez fue el único precandidato en aquel momento, cuando todavía no habían sido las elecciones internas, que sobre el final de la campaña habló del tema de la descentralización y prometió de alguna manera darle más recursos a los municipios. En verdad, empezar a transitar una descentralización un poco más real, donde los municipios tengan cierta autonomía también recibiendo fondos. ¿Es una idea que ustedes acompañan, que es realizable? Siento que no podemos andar cambiando de idea todos los periodos. Y estas son las reglas que hoy están y hay que potenciarlas. ¿Y darle recursos no es potenciarlo? Pero claro, yo creo que tenerlos sin recurso y que los intendentes sean los responsables políticos y económicos de los alcaldes es una limitación muy grande, y tanto de los concejales también. Por lo tanto, me parece que fuertemente hay que darle... Lo más importante que ha tenido ese concepto de ley es que son electos, ¿no? Históricamente, ¿qué hacía el intendente? Formaba su junta local, claro, con su gente de confianza, porque proporcionalmente la votaba la junta departamental. Por lo tanto, también nosotros estamos viviendo. Hay varios alcaldes que sin ninguna duda dicen, tenemos este intendente. Y hay varios intendentes que dicen, tenemos estos alcaldes, porque por primera vez en la historia estamos conviviendo. Yo hago una evaluación positiva, pero en realidad a ellos los eligieron y a nosotros también. Y antes era un contexto en donde uno ponía a su gente de confianza. Creo que ese proceso es el que empezamos a transitar, por lo tanto también los intendentes somos políticos y vamos a intentar potenciar a nuestros candidatos a concejales y alcaldes para poder impulsar nuestras políticas y ver cuáles son las herramientas que se puedan tener en el futuro. Eso es toda una realidad y bueno, la vamos llevando porque nadie puede contarla, es la primera vez que intendentes y alcaldes estamos compitiendo políticamente en diferentes escenarios las elecciones que se vienen. Porque esa es la dificultad que algunos plantean. Bueno, si en realidad empiezan a tener recursos, se genera una especie de mini guerra entre los alcaldes y los intendentes que no sean del mismo bando político y puede llegar a ser hasta un problema de convivencia un poco más grande. Yo creo que lo que hay que buscar es las tareas descriptivas. ¿Qué tiene que hacer un intendente? ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué tienen que hacer los ministerios? ¿Cuáles son las tareas? El alcalde, ¿cuál es la tarea? Me parece que va de acuerdo a las tareas descriptivas de lo que tenga que hacer. Me parece que lo de la ley de descentralización en realidad fue una ley sacada de despedida para generar casi un hecho político puntualmente, una ley que tuvo 5 modificaciones y que en verdad mucha gente seguimos capacitando y preguntando a veces cómo es. Me parece que así no está bueno. Lo que sí merece es no tener más discusiones y debates. Lo que sí merece es tenernos a todos nosotros impulsándola y diciendo, bueno, vamos a mejorar esto. No podemos andar cambiando todo el tiempo. Bien, ya sobre el final, y me quedan algunos minutos y no quiero dejar de preguntarle de Salto, de cómo anda su pago, pero que Germán Coutinho empiece a sonar como posible vicepresidente, que la puerta quede entreabierta, no cerrada ni abierta, obliga a que Germán Coutinho también tenga opinión formada sobre algunos otros temas que son de carácter nacional. Por ejemplo, le pregunto, porque nunca la verdad lo escuché hablar sobre el asunto, ¿por qué sí a la baja? Porque es una medida más de las tantas baterías de medidas que hay que tomar para más seguridad para los uruguayos. La calle Pou dice que en realidad decir que bajar la edad de imputabilidad va a mejorar la seguridad es panfletario e hipócrita. Una batería más, dije, de la batería de medidas. Yo siento que una sola cosa no va a solucionar la inseguridad que estamos viviendo los uruguayos. Si es una más, lo ha hecho el mundo, lo ha hecho Cuba. Por lo tanto, me parece que en ese camino... Hay otros tantos lugares donde están recorriendo el camino contrario. Sí, pero por eso va a quedar a definición de los uruguayos. 375.000 uruguayos nos pidieron que recorramos ese camino nosotros. Bien. Y en otras cuestiones que también fueron un tanto polémicas, incluso en la interna de Vamos Uruguay, ¿qué opinión tiene Germán Coutinho? Por caso, por ejemplo, en cuanto a la despenalización del aborto, que hubo una discusión, Fernando Amado y Ope Pasquel acompañaban, se terminó votando disciplina partidaria. ¿Cuál es la opinión suya en ese sentido? Fui, voté y perdí.
Votó. Usted también estaba Sí, a sí. favor de despenalizar el aborto. Sí. Bien, bueno. Fui el arquero suplente de, ¿cómo era que había dicho? ¿Quién? Pedro había dicho que era el arquero que se había comido 8 goles en la Copa de la El de Tahití. El de Tahití. El de Tahití. Fui el arquero suplente de Tahití. Bueno, muy bien. Ya sobre el final, ahora sí, nos quedan unos segundos. Salto está muy linda, ¿no? Está realmente... Salto siempre fue lindo. Está ahora también muy lindo. Bueno, ¿y espera seguir batiendo récord de visitantes en la Ojalá. temporada que se viene? Porque mucha gente está dependiendo, Nico, de que eso suceda. Hay lugares pura y exclusivamente del turismo y está dando mucha mano de obra. Tanto en Daymán, que está creciendo y cada vez hay más inversión, y no solamente en la parte de las entradas y los hoteles que ya están, sino que recién se inauguró un complejo y está otro a inaugurar con una inversión millonaria. En el centro de Salto, con lo que han sido las nuevas inversiones y los porcentajes altos de hotelería, lo que es las termas de Salto Grande, que se agregaron también cabañas, y lo que es Termas del Arapey con inversiones impresionantes, y con ese contexto que tiene Termas del Arapey, cientos y cientos de personas de Paloma, Saucedo, Constitución, Belén, y también de Artigas, del interior de Artigas, de Comensoro, de Brun, que están esperando que lleguen los turistas para tener trabajo. Las termas de Salto tienen como una característica que es, a diferencia de otros lugares muy emblemáticos del turismo de nuestro país, por caso Punta del Este, Salto nuclea a mucho turismo interno, no solamente de la capital, sino también de todo el interior, y a mucho turismo del litoral argentino, de la frontera con Brasil. Es como un punto neurálgico en cuanto a recibir visitantes. Un pasaje de paraguayos también. Claro. Y por eso a veces podemos defender bastante el turismo, porque también hay veces cuando se habla de temporadas, nos adecuamos rápidamente siempre a los precios. Y también cuando se habla de temporadas, lo nuestro es bastante transitorio. Voy un viernes y me voy el domingo, o voy un jueves, nadie va 15 días o un mes. Entonces, por lo tanto, los temas económicos, si se pueden ir manejando en ese escenario, no deja de ser siempre un buen paseo, principalmente para los millones de argentinos que tenemos, que nos abrazan allí en todo contexto, y desde Buenos Aires, que yo siempre digo, muchas veces la infraestructura nos corre hacia la Argentina, porque en realidad venir a Montevideo es más lejos que ir a Buenos Aires, y venir a Montevideo es mucho más complicado en la ruta, con lo que es toda autovía, cruzás a Concordia y de Concordia a Buenos Aires, cuando querés acordar hasta la 9 de julio. Pero también nosotros nos hacemos de fácil acceso para ellos. Y el producto destino, el Termas, es un destino que rompió la estacionalidad, y eso nos está permitiendo tener visitantes todo el año. Intendente, un placer tenerlo esta noche gracias. aquí, volveremos a conversar. No hablamos nada de fútbol. No, la verdad que no, y bueno, yo en realidad no tengo mucho para hablar, ¿no? Racing está descansando. Pero va a ser un año bien celeste con muchos salteños. No tenga la más mínima duda, y con un Cavani que se emocionó, Cavani. Ay, sí. Se emocionó en el homenaje en la Junta. Cavani realmente... Hasta usted estaba un poco nervioso, ¿no? Se veía un poquito nervioso. Yo estaba preocupado por la cantidad de gente que había. La última vez que fue Cavani, que lo recibimos, salieron 30.000 personas a saludarlo. No, es impresionante lo que es impresionante lo que genera tanto Cavani como Suárez. ¿Va a ir al Mundial? No. Ya realmente me parece que son demasiadas las cosas que tenemos que focalizar nuevamente la tarea en Salto, hay muchas cosas por hacer en Salto, y la verdad que lo voy a mirar por televisión. Bien, le agradecemos su presencia esta noche. Hacemos la pausa y enseguida venimos con más En Campaña.